pues quería un poco justo eso, ¿no? Charlar en torno al libro, ¿no? En torno a toda esta investigación que hice. Y tal vez podríamos hacerlo no solo comentando lo que está en el libro, sino también cómo fui haciendo toda esa investigación, ¿no? Básicamente el texto implica más o menos unos 10 años de trabajo, de investigación, ¿no? Como distintos aspectos sobre las memorias del 68, ¿no? Entonces tal vez empezar por ahí, ¿no? Recordar que, bueno, el 68 fue una movilización estudiantil muy relevante en México, ¿no? Que comienza más o menos en julio, ¿no? En torno de una serie de eventos, de diferencias que había entre alumnos de preparatorias incorporadas a la UNAM y alumnos del Politécnico, ¿no? Y bueno, estas digamos como rencillas que existían en buena medida que se debían al fútbol americano, ¿no? Y es eso lo que detona el movimiento estudiantil, pero por supuesto de fondo pues hay otros elementos que se vinculan más con el hecho de que Díaz Ordaz estaba muy preocupado ese año en México pensando que iban a ser los Juegos Olímpicos, esos Juegos Olímpicos que se supone que nos hacían ingresar al primer mundo, ¿no? México pues por primera vez realizaba unos Juegos Olímpicos, un país digamos del tercer mundo, ¿no? Y entonces eso nos colocaba en la categoría de que salíamos del tercer mundo para entrar al primero. Entonces Díaz Ordaz estaba muy preocupado de que los Juegos Olímpicos se vieran empañados por cualquier tipo de problemática. Y luego porque además había una realidad que era que la legislación del Comité Internacional, ¿no? De los Juegos Olímpicos en efecto decía que de haber manifestaciones, desórdenes políticos o sociales, pues se podían interrumpir o se debían interrumpir los Juegos Olímpicos. Entonces Díaz Ordaz pues también, ¿no? Sabía que si eso pasaba pues perdía esta oportunidad de que México, ¿no? Quedara a la vista de todo el mundo. Pero paradójicamente ese miedo, ¿no? De Díaz Ordaz de que pasara algo, pues lo llevó a empezar a reprimir algo que ni siquiera existía, ¿no? Un movimiento que se fue desatando justo por lo que Díaz Ordaz comenzó a reprimir, ¿no? Entonces siempre nos quedaremos con la duda de si habría habido un movimiento estudiantil si Díaz Ordaz no hubiera reprimido, ¿no? Porque pues una de las demandas principales era justamente en contra de la represión, ¿no? ¿No? Pero creo que es importante también decirlo, ¿no? Este movimiento, sabemos, ¿no? De alguna manera, pues tuvo todo su esplendor en las marchas, en las movilizaciones, en las calles, los y las jóvenes, pues saliendo a tomar la calle, ¿no? Justo hoy decía que es como uno de los antecedentes también de la movilización que podemos ver o que vimos en 1985 con el terremoto, ¿no? En estos días que tanto se habla también del terremoto de 85, ¿no? De estas memorias que se unen entre 85 y 2017 del 19 de septiembre, no están desligadas justamente de esa movilización del 68, que es de alguna manera cuando los jóvenes, incluso sin partido político, deciden salir a transformar el mundo, ¿no? Y los del 85, más que transformar el mundo, quieren un poco, son los hijos del 68, son hijos literalmente de la generación del 68, y lo que quieren es transformar el país, seguir exigiendo democracia, ¿no? Una democratización del país, pero además, como que dicen, nosotros también podemos salir y ayudar, ¿no? Eso que el gobierno no puede hacer, lo hacemos nosotros. Entonces, creo que a veces es interesante cómo se van mezclando distintas memorias, ¿no? de sucesos y acontecimientos
de distintos momentos en estas décadas. Entonces esta movilización a través de manifestaciones, a través de los jóvenes en la calle, en los camiones, en los mercados, convenciendo a la gente, diciéndole lo que está pasando, en lucha por una democracia política en el país, ¿no? Un poco en contra del autoritarismo, no solamente familiar, que se sabe, ¿no? Los años 60 son eso, ¿no? La lucha en contra del autoritarismo familiar, pero también específicamente en México en contra del autoritarismo político. Entonces, ¿no? Va a tener su punto culminante el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, ¿no? Un momento que en realidad los estudiantes pensaban de triunfo, ¿no? Iban con la esperanza de que iba a haber ya una negociación con las autoridades, con el gobierno. Había habido ya algunos encuentros secretos, ¿no? Entre estudiantes y gente del gobierno, entonces iban convencidos de que por fin pues iba a haber el diálogo público y se iban a poder resolver todas las demandas. No fue así, por supuesto, ¿no? Sabemos que en realidad faltaban 10 días para que iniciaran los Juegos Olímpicos, y justamente con todo esto que les comentaba detrás, el gobierno de Díaz Ordaz y él mismo, ¿no? Habían decidido poner un punto final al movimiento estudiantil, ¿no? Y fue un punto final trágico, ¿no? Pero no solo trágico, violento, extremadamente violento, que de alguna manera buscaba que aterrorizar a la población, ¿no? Que la gente decidiera que no valía la pena seguir arriesgando la vida para continuar en el movimiento. Y creo que eso es muy importante insistir, porque muchas veces en la memoria justamente se ha hablado de como de sacrificio por parte de los estudiantes, ¿no? Y lo cierto es que no hubo sacrificio. Los jóvenes, ¿no? La gente que fue a Tlatelolco no se estaba sacrificando, no quería sacrificarse por la patria, ¿no? O por la transformación del país. Quería que se transformara el país, pero no a costa de sus vidas, ¿no? Es decir, no hay lo que ya desde unos años antes, y sobre todo en los años 70, iba a venir con las organizaciones político-militares, ¿no? Con las guerrillas, que de alguna manera ahí sí la gente, ¿no? Cuando decide entrar a una guerrilla, decide que está dispuesto a jugarse la vida con tal de hacer cambios en el país, ¿no? No es esa la idea que está permeando en los estudiantes del 68, ¿no? Ellos van a Tlatelolco a una manifestación más, sin esperar que pues muchos de ellos van a morir, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, porque justo una de las memorias que se ha movilizado mucho en México tiene que ver con esta idea del sacrificio, ¿no? Incluso probablemente conocen algunas novelas, ¿no? que hablan como de este sacrificio. Regina particularmente, ¿no? Que dice que era un ritual, ¿no? Un poco religioso, ¿no? Que lo que buscaba era el despertar de México a costa del sacrificio de los jóvenes, ¿no? Entonces creo que por eso vale la pena como insistir en que no fue así, ¿no? El 2 de octubre ha quedado como centro de las memorias del 68, ¿no? Un centro que vuelve al 68 trágico, y que a veces olvida que justo esto que estábamos comentando antes, la movilización previa, pues fue muy importante. Carlos Monsiváis, en algún momento en los años 80, se preguntaba, ¿no? Y yo creo que quizá muchos nos hemos preguntado, ¿qué hubiese pasado con el movimiento del 68? Con la memoria de ese movimiento, si no hubiera habido la masacre del 2 de octubre, ¿no? Porque de alguna manera la masacre
sí lo ha colocado como uno de los acontecimientos más relevantes, más conocidos del país en los últimos 60 años, y me atrevería a decir que de la segunda mitad del siglo XX para acá, pues es uno de los más importantes, ¿no? Hay un montón, justo una de las fuentes con las que trabajé fueron encuestas, ¿no? Encuestas que ya existían, ¿no? Como que no ponerse a hacer uno mismo encuestas es muy, muy complicado, ¿no? Para que sean realmente encuestas representativas de todo el país, necesitas una gran producción. Me encantaría hacerlo alguna vez en mi vida, pero por lo pronto no he tenido los medios para hacerlo. Entonces, tomé, eso sí, las encuestas que ya existían en el país, que son muchísimas. Respecto al 68, yo creo que debe haber por lo menos unas 20 o 30 encuestas ya existentes, ¿no? Desde, yo las he localizado desde los años 90 para acá, ¿no? Y alguna de ellas, muy impresionante, que justamente hablaba como de conocimientos históricos que tenía la gente, ¿no? Conocimientos históricos de México. Y entonces a la gente se le preguntaba, ¿no? Dime qué pasó el 15 de septiembre, el 16 de septiembre en México, ¿no? Pues, la independencia. Y eso lo sabían más o menos 38% de los encuestados. ¿Qué pasó el 20 de noviembre? No, pues la revolución, y eso lo sabía el 36%. Más o menos, quizá me falla un poco la memoria, pero por ahí estaba. El tercer lugar lo tenía el 2 de octubre, ¿no? Antes que el 5 de mayo, antes que, como, no sé, muchas otras fechas simbólicas y significativas en México, históricamente, la tenía el 2 de octubre, ¿no? Entonces, el 35%, 34% de los encuestados sabían. Claro, por supuesto también podemos ver las encuestas como que menos del 40% de la población tiene algún conocimiento, ¿no? sobre las fechas simbólicas en México, pero, o sea, el 2 de octubre no estaba lejos de la independencia, de la revolución, quedaba unos puntos por abajo, y la gente asociaba el 2 de octubre con la masacre de Tlatelolco. Y eso en un momento en el que todavía no estaba en la escuela, porque hoy mi hijo, que tiene 14 años, lo ha estudiado en la escuela, ¿no? Pero eso no tiene tantos años, ¿no? Tiene alrededor de 20, ¿no? que está en las escuelas, en los programas oficiales. Entonces creo que esta encuesta es justo previa, y es muy importante porque nos estaba hablando de la transmisión que existe, ¿no? Y ahí tal vez me gustaría un poco como también decir, ¿no? Que, o sea, eso, utilicé las encuestas, pero utilicé también como otro tipo de dispositivos para conocer de qué manera hemos conocido, ¿no? o sabemos sobre el 68, ¿no? Creo que es una cosa que tiene mucho que ver también con las distintas generaciones, ¿no? Mi generación, que es esa generación que también salió en el 85, yo estaba todavía jovencita, ¿no? Pero salí, ¿no? Y salieron algunos más grandes. Y justo también, ¿no? Respecto al 85, al 2017, cómo es cuando, ¿no? Cerramos los ojos y pensamos en imágenes. Yo creo que hay dos imágenes que nos pueden venir. Podemos hacer las pruebas con ustedes, ¿no? Si quieren, pero creo que hay dos imágenes fuertes. Una imagen es la de los edificios caídos, una ciudad casi en guerra, ¿no? Destrozada. Y la otra imagen es también una imagen muy del 2017, de los jóvenes fuertes, ¿no? Quizá recuerdan, ¿no? Todas estas manos en alto, y son gente joven, musculosa, que está rescatando, ¿no? ¿Y cómo va a ser de otra manera? Pues obviamente tienen que ser los jóvenes quienes salgan a la calle y puedan estar entre los escombros tratando de localizar a personas, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿no? De nuevo, como viendo cómo se transmite también todas estas memorias, mucho tiene que ver con en qué momento vivió cada generación esa transmisión, ¿no? Durante muchos años, la transmisión más fuerte
de estas memorias del 68 pasaba por una cuestión familiar. Era básicamente las familias que transmitían y, por supuesto, algunos testimonios. Esos también fueron fundamentales, ¿no? Yo creo que de nueva cuenta mi generación y generaciones anteriores y posteriores crecieron leyendo a Poniatowska, a Carlos Monsiváis, a Luis González, ¿no? Todas estas narraciones, ¿no? que casi que cuentan con miles y miles de no solo de tomos, ¿no? De ejemplares, sino de ediciones, ¿no? O sea, son libros de verdad súper vendidos, ¿no? Entonces también eso, ¿no? Por ejemplo, buscar ¿no? Las fuentes con las que trabajé no fueron solo las encuestas, sino también, por ejemplo, eso, ¿no? Con los libros y con las editoriales, ¿no? ¿Cuánto se ha publicado de esos libros, ¿no? Que es otro elemento muy importante para tener en cuenta para poder afirmar esta hipótesis que poco a poco fui construyendo en torno a que el 68 en realidad es un movimiento triunfante, ¿no? Es un movimiento que el 2 de octubre del 68 es derrotado militarmente, ni siquiera políticamente, ¿no? Sino militarmente, con las armas, pero que prácticamente desde el 1 de noviembre de 1968 y hasta dentro de una semana, ¿no? Que se cumplirá un aniversario más, sigue siendo un acontecimiento cada vez más potente, ¿no? Esto que decíamos, por ejemplo, del lugar que ocupa en la historia nacional, 2000, a partir de 2008, entre 2008 y 2018, se vuelve ya definitivamente un acontecimiento como extremadamente fuerte, ¿no? en México, y que vemos, ¿no? Por ejemplo, en la Cámara de Diputados y de Senadores, ¿no? En el Palacio Legislativo, ¿no? Los nombres que están en letras de oro, ¿no? De los distintos acontecimientos históricos, se salta de la Revolución Mexicana al movimiento 68. Y después de eso todavía no hay nada, ¿no? Entonces, la historia, digamos, esta historia oficial, cómo se va construyendo y el lugar que se le va dando a los hechos, es Revolución Mexicana, movimiento del 68. Entonces, justamente es como este triunfo simbólico, este triunfo político, que, y eso es muy importante decirlo, no implica justicia, ¿no? Sí implica de alguna manera conocimiento, ¿no? Porque yo creo que hay muchísimas investigaciones de todo tipo, periodísticas, ¿no? Las investigaciones periodísticas, y también trabajé en buena medida con una gran cantidad de periódicos, ¿no? A lo largo de 50, 60 años. Era muy difícil, por supuesto, leer todos los años todos los periódicos, pero elegía, ¿no? Como ciertas fechas, particularmente el 2 de octubre, para ver, digamos, como todo lo que decían los periódicos y las revistas, ¿no? Yo creo que sin investigaciones de la jornada, de Proceso, de 1+1, ¿no? No conoceríamos también lo que ocurrió en 1968, ¿no? Realmente los periodistas hicieron una labor fundamental, ¿no? Y también me parece que ahí tenemos que reconocer, ¿no? Como historiadoras, como historiadores, que pues esos primeros trabajos que siempre se hacen, o casi siempre se hacen primero desde el periodismo, son fundamentales, ¿no? Para el conocimiento histórico. Y pensemos también, por ejemplo, no sé, Ayotzinapa, ¿no? Ayotzinapa es el otro ejemplo, ¿no? Las y los historiadores todavía estamos reticentes a entrarle a Ayotzinapa, por supuesto, además con todas las dificultades que supone, pero
pues los periodistas, ¿no? Lo han hecho. Entonces, pues eso, ¿no? Creo que es importante también, por supuesto. Entonces, como historiadores, pues trabajar con el periodismo, ¿no? Con las fuentes periodísticas que son fundamentales, ¿no? Entonces, bueno, hablando de estas memorias y de cómo se transmiten, ¿no? Insisto, estaba la memoria familiar, ¿no? Creo que mucho escuchar, ¿no? A los padres, a los hermanos, a los primos, a los tíos, ¿no? Cuando yo trabajo yo trabajo con gente joven, ¿no? Doy clases en licenciatura, pues son jóvenes, y siempre llega alguien, ¿no? Que dice, sí, es que mi abuelo participó en no sé qué, o mi tío no sé cuánto, ¿no? O sea, como que todavía sigue habiendo una vinculación con el 68. A mí tal vez una de las cosas que me preocupan respecto al 68 es la lejanía que va habiendo, ¿no? Cuando lo pensamos, dentro de poco serán 60 años, ¿no? del 68. Es muchísimo más que el tiempo que había pasado entre la Revolución Mexicana y el mismo 68, ¿no? O sea, los jóvenes del 68 veían a la Revolución Mexicana como algo casi de otro siglo, ¿no? Y había pasado menos tiempo que el que ha pasado ahora para los jóvenes respecto al 68. Entonces creo que esa lejanía sí se va sintiendo y se va imponiendo, ¿no? Una de las cosas que se pueden ver de alguna manera en las memorias del 68 es cómo van dejando de ser memorias transmitidas, por ejemplo, por vías familiares también, para ser mucho más institucionales, ¿no? Para los jóvenes hoy el 68 es historia oficial, ¿no? Cuando pues, ¿no? Quienes crecimos en los 80, pues no, era todo menos oficial, ¿no? Era justamente contraoficial, ¿no? Pero de alguna manera podemos ver mucho más, ¿no? Hay algunas fotografías que muestran cómo Ayotzinapa, ¿no? Empieza a tener el lugar cada vez más que tenía el 68 hace 20 o 30 años, ¿no? Un lugar de cuestionamiento, un lugar de movilización también espontánea. Ahora, lo que no deja de ser interesante es que las marchas del 2 de octubre, pues, ¿no? Uno sigue viendo jóvenes ahí, ¿no? Lo que más hay son jóvenes, ¿no? Habría que hacer encuestas sobre quién fue y quién no fue a una marcha ¿no? del 2 de octubre, ¿no? Al ser estudiantes, ¿no? A mí, en ese momento no se me ocurría que iba, a lo mejor sí se me ocurría que iba a estudiar el 68, ¿no? Les cuento la anécdota, mi primer trabajo en el CCH a los 15 años en mi historia, ¿no? Fue sobre el 68, ¿no? Una cosa súper, bueno, yo me divertí muchísimo y me parecía que ya encontraba unas cosas fabulosas, ¿no? Entonces, pero ¿no? Cuando a los 20 años iba a las marchas del 2 de octubre, pues no lo hacía todavía con esta idea que tendría 20 años después de ir a investigar, ¿no? Esa fue otra de las fuentes que utilicé, ¿no? Entrevistas, digamos, una etnografía participante directamente en las marchas, ¿no? Preguntándole a los jóvenes, ¿y tú por qué vienes? ¿No? Y una cosa muy sorprendente fue cómo cambiaron las respuestas cuando se abrió el Memorial del 68, lo que es hoy el M68. Antes del M68, ¿no? Siempre así de, yo no sé, pregúntale a mi amigo, él es el que sabe, ¿no? O porque mataron a muchos, ¿no? Como que siempre eso, la relación a los muertos. Y después del M68, el discurso cambió. Y entonces te decían, no, sí, porque hubo un movimiento y
y se movilizaban por la democracia, y entonces en julio y las manifestaciones y no sé qué, ¿no? ¿Y ahí de dónde sacaste todo eso, no? Pues del M68. Entonces esas visitas, ¿no? Que justo ya no era una memoria transmitida como tan por canales poco institucionales, sino justamente por este tipo de canales ya como más instituidos y más institucionales, ¿no? La escuela, los museos. Eso fue también un cambio muy, muy importante, ¿no? De cómo se transmiten las memorias, ¿no? Del 68. Pero, ¿no? Hace poco, ¿no? En una plática con mi sobrina que está empezando la universidad, ¿no? Me comentaba que su maestra les dejó como tarea ir a la marcha del 2 de octubre, ¿no? Y de repente fue así como, wow, ahora es una tarea, ¿no? O sea, no vamos porque hay que ir, no vamos porque es lo que toca cuando somos jóvenes, vamos porque nos lo dejan como tarea. Entonces eso, ¿no? Como la distancia que cada vez más se va incrementando con el 68, ¿no? Que sigue siendo como herencia, pero yo creo que sí, de otra manera, sí es muy notoria. Después de 2014, con los 43, es muy notorio el lugar que empieza a perder el 68 y que ahora tiene mucho más el 26 de septiembre, ¿no? Y lo vamos a ver mañana, ¿no? con la marcha. Entonces, eso, han cambiado los canales, cambia también la distancia emocional, cambian las narrativas, ¿no? Del 68, pero hay cosas que se siguen manteniendo, ¿no? Y seguimos manteniendo una centralización en el 2 de octubre y digamos, en el horror, ¿no? En esto que yo he llamado como la memoria de denuncia, ¿no? De denunciar ese horror que se vivió en Tlatelolco, ¿no? Siempre a costa de una memoria como más amplia sobre el movimiento, ¿no? Y a veces estas dos memorias que se mezclan en esto que les decía, ¿no? Del sacrificio por la democracia, ¿no? Cuando Vicente Fox en uno de sus discursos, ¿no? Decía, es que esos jóvenes que se sacrificaron por la democracia, no, esos jóvenes no se estaban sacrificando por nada, ellos no querían morir, ¿no? O sea, los agarró el ejército y los mató, pero ellos no se sacrificaron, ¿no? Entonces, ¿cómo esa frase me parece que condensa, bueno, no solamente una cuestión errónea de pensar que hubo un sacrificio, sino de mezclar, ¿no? La memoria del error, ¿no? Bueno, murieron, por algo murieron, ¿no? Con la memoria por, digamos, en esta lucha por la democracia del país, ¿no? Creo que esos son... y les decía, ¿no? Como también estas memorias de herencias políticas que todavía se ve en 2014, que todavía se ve en 2012, que por supuesto se ve en el 86-87 del CEU, en la huelga de 99, ¿no? Que es, estamos haciendo lo mismo que hicieron nuestros padres, nuestros tíos, ¿no? Ya en 2012 empezaban a hacer los abuelos, ¿no? Incluso las fotos son esas, ¿no? Algunos de los eslóganes, ¿no? En 2012, ¿no? Es ¿no? En el 68 era el hijo, hoy soy el abuelo, ¿no? Cosas así, como se fueron transformando pues estas generaciones, que además también, ¿no? Para mí algo muy importante desde la historia, ¿no? Desde esta historia del presente que hacemos, tiene que ver con las generaciones que lo vivieron, ¿no? Con que hay generaciones vivas de un acontecimiento, y eso también lo sabemos, pues está dejando de pasar, ¿no? Las generaciones que vivieron el 68, la última generación que lo vivió, pues está muriendo, ¿no? Mientras se conoció 68, igual que en cualquier otro momento, hay tres generaciones que viven, ¿no? La generación en formación, ¿no?
entre los 0 y los 30 más o menos, ¿no? La gente que se está formando, entre los 30 y los 60 más o menos, ¿no? Que es como las generaciones dominantes, ¿no? En los distintos mundos culturales, políticos, académicos, ¿no? Y luego la generación de los 60 más, que son las transmisoras, ¿no? Bueno, de esas 3 generaciones que vivieron el 68, solo queda la última, la que estaba en formación. Y aún esa, pues ya está muriendo también, ¿no? Entonces eso lo vuelve también un acontecimiento que en unos cuantos años dejará de estar presente porque, ¿no? Cuando voy con personas que vivieron el 68, ¿no? Pues a cada rato me ha ocurrido, ¿no? que de repente alguien me dice, ay, por cierto, quiero hablar contigo porque en tu libro dices varias cosas que son incorrectas, ¿no? Sí, por supuesto, cuando quieras lo discutimos, ¿no? Eso es historia del presente, ¿no? Justamente porque todavía hay posibilidad de que haya gente que te venga y te diga, yo lo viví y no fue así como tú lo escribes, eso que tú escribes, no. Sabemos que eso para la revolución ya no existe, ya no funciona, ya no pasa, ¿no? Entonces, bueno, eventualmente pues pasará con el 68, con los exilios y con cualquier acontecimiento histórico, ¿no? Entonces eso es algo que también se ve que está pues pasando en México, ¿no? Que está empezando a ser un movimiento ya no vivo, ¿no? Ya no emocionalmente activo, digamos, ¿no? Lo que no deja de hacer que haya mucho movimiento en la conmemoración, ¿no? Seguramente los 60 años, ¿no? 2028 otra vez vendrá con una marea, ¿no? de libros, de reflexiones, pero tal y como se puede ver, serán cada vez menos quienes lo vivieron, ¿no? Que quienes reflexionamos sobre el acontecimiento desde otras perspectivas, ¿no? Probablemente la UNAM volverá a poner rectoría de luto, ¿no? Y se harán distintas actividades, pero un poco, si recuerda, por ejemplo, cómo se vivió el 2010, el bicentenario, pues era un poco así, ¿no? Puede ser una fiesta, puede ser emotiva, puede haber muchísimas actividades, ¿no? Puede ser algo, ¿no? El 2010 fue la apoteosis de la memoria en México, ¿no? De la conmemoración, pero pues ya era una memoria que no se vivía, ya era una memoria absolutamente transmitida, no vivida, ¿no? Entonces posiblemente en 2028 veremos ya, ¿no? O sea, como que sí se nota mucho. 2008 es como hay una suerte de equilibrio entre lo que publican quienes vivieron el acontecimiento y quienes ya lo están pensando. Alberto el Castillo, ¿no? Una serie de periodistas, historiadores que sacan muchísimas publicaciones en torno al 68, los debates, las conferencias, ¿no? Lo que se ve en Tlatelolco también, por ejemplo, ¿no? En las conferencias, pues hay muchos historiadores, ¿no? 2018 empieza ya a hacer un balance que favorece a la historia por sobre los actores, ¿no? Y seguramente 2028 pues verá más la consagración de la historia, ¿no? Pero pues es una historia que ya no fue vivida, ¿no? Sino que es solamente conocida desde las distintas fuentes.